Bueno, vamos a arrancar para ser respetuosos de los que se fueron conectando a tiempo. Vamos a repasar un poco lo de la última reunión. Esta es la quinta reunión del Grupo de Participación Ciudadana y Acceso a Justicia. Gracias por sumarse a tiempo. Bueno, la idea es un poco seguir con el tema del ingreso de promoción igualitaria al interior del Poder Judicial. Ahí mi co-coordinadora está un poco retrasada, así que ahora se va a ir sumando. Pau, si querés pasar la otra. La idea que hoy podamos aprovechar estos minutos para repasar un poco esta sistematización de puntos clave sobre recomendaciones de ingreso y promoción igualitaria al interior del Poder Judicial. Es un tema que venimos trabajando, que se decidió hace unos años, el año pasado, y hoy lo seguimos trabajando con el grupo. En la reunión pasada tuvimos unas invitadas que tenían que ver con el cupo laboral trans en el Poder Judicial de la ciudad. Eso está grabado, después les vamos a pasar el link para que lo puedan ver, para quienes no estuvieron en la reunión. Entonces ahí establecimos algunos puntos, que la idea es compartirlo con ustedes para que puedan también sumar algunos de los puntos. Y en el segundo momento, que va a ser ahora en breve, vamos a charlar con Ingrid Bermúdez Vindas y Jefferson Rodríguez Nájera. Son de CONAMAG, del Poder Judicial de Costa Rica. Y bueno, y ellos nos van a seguir ayudando a entender un poco más sobre este tema, y contando un poco datos y diversidad sexual para el acceso a la justicia en el marco del tema del ingreso que les venía comentando recién. Así que si les parece, Ingrid y Jefferson, yo les voy a dar la palabra para que empecemos a charlar un poco de lo que tienen preparado para todos nosotros y nosotras. Claro que sí, muy buenos días en Costa Rica. Me imagino que por allá en algunos países ya casi que buenas tardes, ¿verdad? Este, es un gusto compartir la experiencia del Poder Judicial de Costa Rica. Nosotros estamos en pañales, decimos, ¿verdad? Porque en estos temas, eh, estamos empezando a recorrer el camino, aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo, haciendo y aprendiendo, ¿verdad? Y pero dándole importancia a un tema que los poderes judiciales, en el caso de Costa Rica, pues han relegado, ¿verdad? O han evadido también por la complejidad, ¿verdad? Que tiene el tema. Entonces, la idea nuestra es presentarles un poco el contexto, los antecedentes de nuestro proyecto, de nuestra buena práctica, si se puede decir, decirles cuál es el camino que hemos avanzado y cuánto nos falta, ¿verdad? Porque todavía estamos en proceso, pero un poco también las lecciones aprendidas de ese proceso, ¿verdad? Que es lo importante de rescatar. En mi caso, yo voy a hacer un marco general y Jefferson, que ha liderado también este proceso, entonces es con quien más propiedad puede explicarles cuáles son los pasos y los alcances y lo que hemos logrado y todavía lo que nos falta. Entonces, más bien le voy a pedir a Jeff si nos proyecta la presentación, porque si no hablamos y hablamos y se nos va la hora y por lo menos la presentación nos ayuda a encuadrar y limitar la temática de la presentación. Igual si gustan interrumpir en el momento que desean, ¿verdad? Hacerlo como charla dialogada y ustedes pueden hacer las preguntas que tengan a bien. Entonces les presentamos lo que llamamos avances y desafíos sobre justicia abierta y datos abiertos con perspectiva de género y diversidad sexual. Un poco antecedentes sobre datos abiertos y la experiencia de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica.
La CONAMAC es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Esas son las siglas de ese nombre tan largo, pero que es una comisión que tiene 38 años de existencia y que lo que hace es incubar, digámoslo así, como un laboratorio de innovación en la gestión judicial, en este caso, proyectos novedosos, ¿verdad? Y para institucionalizarlos. Y así fue como CONAMAC empezó a trabajar el tema de participación ciudadana desde el 2008 y por medio de proyectos pilotos, entonces, ir construyendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos y los espacios que el Poder Judicial puede abrir para la ciudadanía de una manera sostenible, ¿verdad? Porque podemos hacer una consulta por allá, un foro multiactor, pero pueden ser acciones aisladas que no tengan, digamos, un objetivo claro y que al final pues procuren un impacto en la gestión judicial. En el 2013 se firma el convenio del Programa Interamericano de Facilitadores y nace el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadoras Judiciales, que tiene 9 países en este momento. Costa Rica fue uno de los países en que se, digamos, incorporó un poco tardíamente en Centroamérica, porque decían que por las características de Costa Rica tal vez no era necesario. Cuando empezamos a hacerlo nos dimos cuenta que Costa Rica tiene muchos lugares con difícil acceso a los edificios judiciales, a los tribunales. Entonces, que era necesario el acceso a la información, al acceso a la justicia de estas poblaciones que están en la periferia del país. Entonces, el Servicio Nacional nosotros lo vemos como una expresión de justicia abierta, ¿verdad? No cae la menor duda que tiene los 3 elementos, los 3 principios, y que esa labor voluntaria de las personas, pues, están haciendo llegar la justicia a estas poblaciones. Se empieza a hablar en un inicio de gobierno judicial abierto, ¿verdad? No se llamaba justicia abierta cuando empezamos a hablar de estos temas en el Poder Judicial. Se participa en una cumbre en Londres, ¿verdad? De la Alianza para Gobierno Abierto. Y entonces empieza el Poder Judicial de Costa Rica a permearse de esos temas de justicia abierta y de los principios. Se aprueba la política de participación en el 2015 y en el 2018 se aprueba la política de justicia abierta, ambas co-creadas. Entonces, todos esos años, desde 2008 hasta que se aprueba la política de participación ciudadana, fueron procesos muy participativos para tener la política que tenemos ahora. Como empezó gobierno judicial abierto, ustedes saben que el énfasis era lo digital, ¿verdad? Era el gobierno electrónico, así se llamaba. Entonces, el Poder Judicial en esa época empieza ya a hablar de datos abiertos. Y en el 2018 a 2021, se hace la apertura de bastantes conjuntos de datos abiertos y se aprueba un protocolo institucional para la apertura de datos. Entonces es por eso que, bueno, CONAMAC más el equipo y de las dependencias asignadas del Poder Judicial a estos temas, como tecnología de la información, entonces empezamos a hacer una labor conjunta, ¿verdad? De trabajo conjunto. Seguimos con la próxima. Entonces ahora vamos con los datos con perspectiva de género y diversidad sexual. Cuando se va a una actividad donde nos presentan un estudio, ¿verdad? Donde las instituciones públicas de Costa Rica, ¿verdad? No estamos hablando solo del Poder Judicial, simplemente no hay ningún avance en el tema de los datos específicos de la población LGTBIQ+, y entonces nos damos cuenta que no solo Costa Rica en la institucionalidad
sino que el Poder Judicial, ¿verdad? No tiene datos de la población, ¿verdad? Entonces, en esa actividad nos venimos así con el corazón de veras, ¿verdad? Con vergüenza ajena, ¿verdad? Porque las cifras que nos presentaban las personas especialistas investigadoras nos decían cero avance, nulo, nulas las acciones, ¿verdad? Para esta población. ¿Qué empezamos a hacer? Articular un grupo de trabajo colaborativo institucional, ¿verdad? Porque no íbamos a llegar y simplemente, ay, qué lástima, no hay, ¿verdad? Sino que nos damos cuenta de esa deuda y empezamos entonces a generar acciones en CONAMAC, lideradas por la directora doña Sara Castillo, Jefferson también con su expertise en el tema de datos abiertos, y entonces empezamos a trabajar en ese grupo de trabajo institucional colaborativo con apoyo del Laboratorio de Innovación de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque en esto sí ocupamos apoyo también para articular y para facilitar los procesos, también con metodologías novedosas de que se pueden implementar en estas acciones. CONAMAC como ente coordinador, eso sí, de este gran proyecto. Y también ahí olvidé poner una viñeta más, un puntito más, que es también el apoyo de personas expertas, porque el equipo de trabajo no es experto en el tema. Entonces, había confusiones de términos, qué es identidad de género, qué es, ¿verdad? Todo el significado científico y apropiado de las palabras, incluso del vocabulario y de entender el contexto, ¿verdad? Y de entender muy bien a la población con sus necesidades. Y entonces también tuvimos consulta a personas expertas. ¿Para qué? Para tener un proceso de aprendizaje primero de parte del equipo de trabajo. Otra palabra clave, la co-creación, ¿verdad? O sea, la co-creación hace que los procesos tal vez sean un poquito más lentos, pero es algo que no se puede obviar. Una co-creación no es un proceso de consulta, sino ya en la incorporación de personas representantes de la población que vengan y nos digan y nos ayuden a, digamos, a co-crear todo el proceso del proyecto, desde el diseño hasta la ejecución, y por supuesto que el tema de evaluación debe ser también con participación activa. El equipo de trabajo, ahora sí, ¿para qué data sobre esta población en los poderes judiciales? Bueno, aquí vamos a enumerar unas y yo sé que ustedes van a poder enriquecer todo lo que pudimos encontrar. ¿Para qué data de esta población? Para favorecer el acceso a la justicia, para combatir la discriminación, para avanzar en la prevención y el combate a la violencia, y todavía viene una lista bastante grande, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, para identificar brechas y desigualdades, para diseñar política pública y programas efectivos, pero co-creados, ¿verdad? Que esa es la aspiración. Para establecer acciones colaborativas entre partes interesadas, y aquí hablamos de participación ciudadana. Entonces, ¿por qué no hacer una participación más inclusiva de todos los sectores, ¿verdad? De sector público, sector privado, sociedad civil, academia, para abordar conjuntamente los desafíos, tener más eco y más impacto. Cuando se trabajan con procesos de co-creación, se tiene que ser muy innovador,
¿verdad? Tenemos que ser innovadores en metodologías participativas, en herramientas que hasta pueden ser tecnológicas, que ahora con esta facilidad de que podemos también realizar procesos participativos, porque ya nosotros nos dimos cuenta, hace poco tuvimos unos talleres de vinculación con sociedad civil después de la pandemia, y así la llamamos, porque la pandemia vino a ser una ruptura. Entonces, estaba dividida la población que participó y las encuestas que hicimos. Un 50% quiere retomar las actividades presenciales, pero un 50% quiere la virtualidad. ¿Por qué? Porque no ocupa recursos, ¿verdad? No necesita desplazarse, ¿verdad? Que se necesita más tiempo. Entonces, hay un 50-50. Entonces, tenemos que jugar con ese 50-50, pero promover esas iniciativas más creativas para promover la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Para ser más inclusivos. Promover la imparcialidad y la equidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Eso es importantísimo a nivel judicial. Identificar y abordar los prejuicios y la discriminación que pueden existir dentro del sistema de justicia. Entonces, tenemos que realizar estas acciones, pero paralelamente yo no creo en que primero se den las condiciones de la institucionalidad para después venir a abordar esos temas, porque las condiciones de la institucionalidad implican cambios culturales, y los cambios culturales de las instituciones son muy a largo plazo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir trabajando paralelamente, y definitivamente nuestro poder judicial, pero casi que hablo por todos, está inmerso en una cultura totalmente de prejuicios y discriminación, sobre todo hacia la población LGTBIQ+. Para monitorear, ¿verdad? Necesitamos datos para monitorear las desigualdades y también, ¿por qué no?, los avances en el ámbito judicial. No todo es monitorear lo negativo. También podemos monitorear cómo vamos avanzando, cuál es el impacto que van teniendo las acciones que hacemos pro la población. Y en resumen, pues poderes judiciales más inclusivos, más equitativos, y lo cual viene a redundar en una legitimidad y una confianza ciudadana, que donde haya alguna ruptura de confianza, pues se recobra, pero si no, entonces se fortalece esa confianza ciudadana en los poderes judiciales. La data es importantísima para muchos efectos. Aquí tratamos como de dilucidar aquellas que tienen relación con la población, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que eso es muchísimo lo que decíamos al principio, lo que adeudamos los poderes judiciales con esta población. Entonces, más bien, ahora Jeff les va a contar la experiencia concreta de estas acciones y más de este proyecto que estamos trabajando. Y más bien le cedo la palabra a él. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ingrid, por esta introducción y este contexto muy atinado y con un alcance bastante grande de todo este proceso que hemos emprendido desde el Poder Judicial de Costa Rica para visibilizar a las personas. ¿Y por qué? Es que por ejemplo, en el título de esta presentación hablábamos del tema de datos abiertos, y ahorita pues estamos hablando de generación de data. Bueno, porque precisamente cuando nosotros estamos al inicio, digamos, de todo este proceso, pensábamos que íbamos para un proceso de apertura de datos. ¿Y cuál es la característica o el requisito principal o la premisa de la que partimos para poder hacer una apertura de datos? Bueno, es que los datos efectivamente existan. Entonces, partimos desde un punto en donde el Estado genera casi que información o
datos nulos con respecto de la población LGBTIQ+, en donde únicamente teníamos como algunas iniciativas que estaban en un estado pues bastante incipiente, en donde habían algunos mapeos, digamos, muy generales, pero no había una estrategia de recolección o de producción de data de manera sistemática, en donde la sociedad civil también había tenido algunas iniciativas, ¿verdad?, para poder recolectar datos, como por ejemplo diferentes asociaciones activistas en el tema, pero que al fin y al cabo recopilaban muchísimos datos, como por ejemplo en sectores como el tema de salud, del tema de empleabilidad, del tema, bueno, el tema laboral, algunas cuestiones de violencia, pero no había algo específicamente como tal sobre el proceso o los procesos judiciales. ¿Y qué es lo que nace a partir, bueno, de esta brecha en el tema de datos? Una, una barrera, digamos, o se identifica una barrera. Y es que todas estas organizaciones que empiezan a trabajar por la identificación de datos y la producción de los datos, indican que existe una gran dificultad a nivel país y que Costa Rica, inclusive el informe de Visibilizando la Violencia y la Discriminación contra la Población LGBTIQ+, de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, dice que, bueno, que es uno de los países, bueno, que menos recolecta, que menos hace en temas de recolección de datos sobre variables de identidad de género y orientación sexual, y que además es muy difícil tener acceso a la data que ya existe. Entonces existe una limitante de generación de datos por parte del Estado y a nivel de datos abiertos, bueno, no existen porque no se recolectan. Entonces empezamos y como decía Ingrid ahorita al inicio de la presentación, nos topamos en una actividad en el 2021, bueno, como un panorama en el cual la población era totalmente invisible a los ojos del Poder Judicial y de toda la institucionalidad pública a nivel, a nivel de Estado como tal. Entonces, nos vamos profundamente preocupados y preocupadas y nos damos cuenta que como parte de los avances en la recolección de datos para las poblaciones LGBTIQ+, acá en el Poder Judicial, ya había un camino previamente avanzado por parte de la Subcomisión de No Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual, que es una subcomisión que está a lo interno del Poder Judicial de Costa Rica y, bueno, y que trabaja todos estos temas como parte de una Secretaría de Género. Hay que recordar, y aquí voy a dar tal vez un poco de contexto, en que el Poder Judicial de Costa Rica no solamente agrupa, digamos, como todas las funciones jurisdiccionales, sino que también tiene, bueno, todos sus órganos administrativos y los auxiliares, como el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, lo que es la Fiscalía y la Defensa Pública. Entonces, esta subcomisión trabaja, bueno, para todas estas instancias judiciales y en el 2018 ya habían realizado un primer acercamiento a la recolección o a la generación de variables para recolectar o generar datos de la población LGBTIQ+. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2018? Bueno, se envía una solicitud ante el órgano superior de toma de decisiones administrativas, que es el Consejo Superior, y se indica que es de interés institucional la recolección de estos datos y se da la orden de que se empiecen a recoger estos datos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó de acá del 2018 al 2021, que fue donde nos dimos cuenta pues de todo esto y de que estábamos súper mal en el tema de recolección o de generación de esta data? Bueno, habían unas limitaciones tecnológicas y conceptuales. ¿Por qué? Porque generalmente, y si quisiéramos, bueno, ver el proceso de una manera adecuada, quisiéramos tener las mismas variables para todas las instituciones del sector público. Y en este caso es el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el encargado de generar, el órgano encargado de generar las diferentes definiciones y las diferentes variables. Lo que pasa es que había un proceso muy largo, muy retrasado para todas las instituciones, que además se había visto afectado por cuestiones políticas y contextuales, y al final pues no se había podido lograr
que saliera, digamos, esta definición de variables o esta directriz para todas las organizaciones, digamos, que le corresponden bajo su competencia, pero también para las otras instituciones o los otros poderes, para poder tener, digamos, una misma recolección de datos a nivel estatal. No se había podido hacer y había muchas limitaciones tecnológicas en el cuanto se estaban generando nuevos sistemas a nivel del Poder Judicial que no permitían hacer modificaciones a los sistemas anteriores. Entonces, en estas discusiones, digamos, en unas técnicas y en otras que eran más de ámbito estratégico, se había dilatado la conversación y se había dejado, se había pospuesto el tema bueno, de fondo, cómo recolectamos datos sobre orientación sexual e identidad de género y cómo hacemos que las personas se puedan identificar en los diferentes sistemas. ¿Cómo hacemos que las personas sean visibles? Al fin y al cabo, es un tema de contrastar, ¿verdad? Un derecho humano con un tema, digamos, de conveniencia estratégica y de limitación técnica. Entonces, en el 2021, a partir de la publicación de este diagnóstico, de este informe de ILDA, nos proponemos una meta y es conformar un grupo de trabajo que sea, digamos, a nivel interno, pero interorganizaciones o interentes, digamos, con las diferentes órganos encargados, ¿verdad?, de la Administración de Justicia, como tal, la Subcomisión de No Discriminación, la CONAMAG, la Fiscalía, la Dirección de Tecnologías de Información, la Dirección de Planificación, el Organismo de Investigación Judicial, entre otras oficinas como tal del Poder Judicial, para generar una hoja de ruta. No podíamos y no podemos, digamos, esperar a que las condiciones sean las idóneas para empezar este proceso, porque las condiciones nunca van a ser las idóneas como tal. Los recursos nunca van a ser los adecuados, pero sí tenemos que velar porque haya un derecho, ¿verdad?, que se cumpla en este caso. Entonces, llevamos el tema a aprobación de los diferentes órganos políticos correspondientes y logramos conformar un grupo de trabajo que, bueno, venga a definir una hoja de ruta para hacer como tal este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que definimos? Bueno, fue un proceso realmente muy sencillo en donde nos comprometemos entre diferentes oficinas a trabajar en un proceso de definición de variables, como tal. Es decir, queremos recolectar información sobre identidad de género y orientación sexual y que las personas cuando lleguen a realizar algún trámite judicial se sientan identificadas y se puedan identificar no únicamente, digamos, a través de el sexo asignado al nacer, sino también a través de su identidad, digamos, autopercibida. Entonces, hablamos de un proceso en donde primero, a través de consultas expertas a nivel interno, realizamos un proceso de validación o de generación de una propuesta de variables. Entonces, por ejemplo, en identidad de género, bueno, ¿qué vamos a entender por identidad de género y cuáles van a ser las diferentes opciones que las personas tengan para elegir dentro de las diferentes, digamos, identidades que se encuentran en la literatura y en el tema, ¿verdad? Y después también, bueno, en orientación sexual, lo mismo, ¿verdad? No obstante, y como decía Ingrid al inicio de su presentación, este proceso o estos procesos no pueden ir desligados de los procesos de co-creación y de participación, porque al fin y al cabo acá no estamos creando variables y no queremos crear data por crearla o porque hayan diferentes instrumentos internacionales que nos digan que es importante, necesario y que nos obliguen a hacerlo también, sino porque hay una necesidad ciudadana y hay personas usuarias que no se sienten identificadas o se sienten, digamos, también violentadas cuando se les pregunta por X, Y, Z y no se ven o no se encuentran dentro de las diferentes opciones que les ofrece la institución. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, es construir estas variables con estas personas o con estas organizaciones. Entonces, se realiza un taller y ahorita les voy a dar un poco más de detalles sobre eso de manera rápida y general, para poder co-crear digamos, una propuesta de variables que sea viable a nivel institucional
que además tenga las características necesarias que se necesitan, tanto dentro de los procesos estadísticos como de los procesos, digamos, tecnológicos y de recolección de la información, pero que también en donde las personas usuarias se sientan cómodas y que se sientan identificadas para no seguir replicando el mismo problema que queríamos atender. Ahorita, en esta etapa, estamos en el punto 3, en donde estamos con el proyecto piloto, en donde ya esta propuesta, digamos, de variables ya fue validada por el Consejo Superior y estamos, bueno, viendo cómo es que se comportan las diferentes preguntas y cómo hacer las preguntas, etcétera, pero es algo que les voy a dar posteriormente. Y bueno, todo esto viene acompañado de una estrategia de difusión y de comunicación bastante fuerte en términos de sensibilizar y capacitar a las personas funcionarias, porque no únicamente viene como el tema de recolectar los datos, sino también de cambiar un poco la cultura y de seguir sensibilizando con respecto a estos temas, que es paralelo a todo el proceso de recolección de la data y de generación como tal de las diferentes variables para ver la data. Entonces acá y les comparto unas fotos de ese primer taller que tuvimos con ciudadanía para la valoración y para la co-creación como tal del proceso de consulta, bueno, de la propuesta como tal de las variables. Y por acá hay un video que recoge pues bastante bonito como esa experiencia de ese primer taller en donde pudimos compartir con diferentes organizaciones activistas en el sector. Voy a dejar de compartir un momentito porque creo que no le compartí el sonido. Entonces ya voy a volver por acá para que ustedes puedan ver el video que se está cargando por acá. Y listo. Para toda institución tener datos en general es necesario, ¿verdad? Porque usted tiene que saber cuáles son las personas que son usuarias de sus servicios. Cuando se aprobaron las reglas de Brasil en el 2008, ahí hay un desglose, digamos, un listado no cerrado de una gran cantidad de personas en condición de vulnerabilidad o poblaciones que son usuarias de los servicios del Poder Judicial y donde siempre nos ha interesado muchísimo cuáles son los obstáculos que para el acceso a la justicia tienen estas personas. En este sentido, el Poder Judicial de por sí, ya hace mucho tiempo atrás, pues tiene un sistema de estadísticas, ¿verdad?, que es de los más robustos que hay en América Latina y en Iberoamérica a nivel de poderes judiciales. Sin embargo, pues ha habido la necesidad de ir especificando, digamos, conforme a las distintas poblaciones cuáles son los datos que interesan. Parte de este esfuerzo es avanzar, ¿verdad?, en la línea de poder tener alguna información que sirva sobre todo para mejorar el acceso a la justicia de estas personas. El hecho de que una institución, de que un poder, digamos, como este, tome la iniciativa por acercarse a las poblaciones e invitarles a este tipo de actividades es fundamental para poder generar acciones y resultados positivos que vayan de acuerdo a las necesidades que realmente surgen en las poblaciones. Tener datos para generar políticas públicas, ¿verdad? Decir como, bueno, esta es la cantidad de personas sexualmente diversas que hay en Costa Rica. En términos más judiciales, tal vez, esta es la cantidad de crímenes de odio que ocurren anualmente o mensualmente, ¿verdad? Y a partir de eso, teniendo datos, información clara, poder generar estrategias, planes, programas, proyectos, políticas que respondan a esas necesidades. Me voy muy emocionada, me voy la verdad muy contenta y con mucha emoción de poder seguir este proceso, porque sabemos que tenemos un sistema público gigante y que por ende pues demanda también la tenemos muchísima. Entonces es fundamental la participación de la sociedad civil en estos espacios. Entonces me voy muy emocionada por volver acá a seguir en este proceso y poder seguir reivindicando nuestros derechos. A partir de este taller es que se tiene un resultado, digamos, preliminar, una propuesta ya aprobada por los órganos de toma de decisiones a nivel de Poder Judicial, que es esta que tenemos por acá, en donde, por ejemplo, en temas de identidad de género, las opciones que las personas
del taller y las personas representantes de las diferentes organizaciones activistas en temas de diversidad sexual, acordamos entre instituciones y sociedad civil, fueron, bueno, entidad de género, vamos a tener hombre cis, mujer cis, persona no binaria, mujer trans, hombre trans y otra. En temas de orientación sexual, bisexual, asexual, gay, lesbiana, heterosexual y otra. Y en sexo asignado al nacer, el hombre, mujer e intersexo. Hubo diferentes conversaciones muy interesantes alrededor de estas definiciones. Debo decir que la propuesta que se llevaba desde el Poder Judicial era sumamente distinta a lo que terminó siendo y a lo que es, digamos, esta propuesta, inclusive, digamos, creada a partir de la visión técnica y el expertise técnico de personas que trabajan dentro de estos temas de la Secretaría, en temas de derechos, digamos, de las poblaciones sexualmente diversas. Y aún así, digamos, tuvimos una propuesta, digamos, que salió muy distinta porque al final la visión institucional contrastada con las necesidades de las personas usuarias en un proceso de co-creación real eran distintas y logramos generar una propuesta muy distinta de la que traíamos, lo cual, bueno, deja ver ese gran aporte, ¿verdad?, de esta metodología muy participativa, muy desde un ámbito de colaboración, en donde también, pues, dichosamente, logramos generar bastantes relaciones con estas organizaciones para seguir, digamos, en este proceso. Entonces, básicamente, estas fueron la propuesta de inclusión de las variables que van a estar dentro de los sistemas judiciales para que las personas, digamos, por ejemplo, cuando lleguen a hacer un trámite, bueno, no únicamente se les pregunte por su sexo asignado al nacer, sino por otras variables, digamos, complementarias como la identidad de género y su orientación sexual en los casos que corresponda, que es lo que les voy a contar, digamos, acá, porque la implementación no es una implementación, digamos, homogénea en todas las materias que se ven dentro del sector justicia, bueno, dentro de la administración de justicia, ni tampoco en todas las oficinas. Evidentemente, esto es un proceso, como decía anteriormente, que requiere de muchísima sensibilización, de capacitación, bueno, y los recursos son limitados. Entonces, primero, la primera fase de implementación es la generación de un plan piloto, en donde se está trabajando con organizaciones sociales del sector para definir una guía específicamente de preguntas, una capacitación y las diferentes consideraciones importantes para la atención a las personas usuarias. Esta implementación se ha diseñado y se está diseñando a través de herramientas de participación también y de colaboración, y de hecho, la próxima semana ya tenemos un taller, el segundo taller con ciudadanía, en donde estamos validando y co-creando la definición común de los diferentes conceptos y de las preguntas que se van a hacer, digamos, en términos de orientación sexual e identidad de género, ya específicamente como una guía de atención a la persona usuaria para las personas operadoras judiciales, con todo un proceso, sus procesos de capacitación, tanto en el tema de fondo como en el tema de cómo atender y cómo resolver situaciones específicas que se puedan dar en la atención a las personas usuarias. Este plan piloto inicia a partir de la voluntariedad de la entrega de la información. Siempre va a existir una, y lo dice, bueno, acá por la ley de protección de datos personales y la ley de protección de la persona usuaria frente al tratamiento de sus datos personales, en donde se nos dice que toda la información, porque recordemos que aquí estamos hablando de información que es sensible, debe puede ser solicitada y tratada por las administraciones o por la administración pública, siempre y cuando exista una voluntariedad de la entrega de la información y además un consentimiento informado y también una explicación del objetivo de entregar esta información, para qué se va a utilizar esta información y quiénes van a tener acceso a esta información. Todo esto a partir de
mecanismos de seguridad de información y confidencialidad. Bueno, quienes van a tener acceso a estos datos, tanto en la fase de plan piloto como también en las diferentes fases, ya cuando la información se esté generando en los diferentes sistemas judiciales y de acuerdo a criterios de pertinencia. No se va a preguntar esta información para todos los trámites que se realicen en el Poder Judicial en un inicio. De hecho, el plan piloto lo que indica es que en esta primera fase de implementación únicamente se están valorando ciertas materias, como por ejemplo la materia de violencia, como por ejemplo la materia de familia, y tenemos el tema laboral también. Entonces, Jefferson, sí, perdón. sí, adelante. Nosotros nos reunimos una hora, nos van a quedar unos minutos para preguntas que quizás y para cerrar la reunión. Entonces, si podés ir cerrando el tema y de última después abrimos un poco el foro a las consultas. Perfecto, muy bien. Ya voy a cerrar acá con la última lámina de acá. Y también, bueno, con las personas que tienen la posibilidad de eliminar la información de sus diferentes bases de datos. Esto es lo que se le indica a la persona y desde aquí partimos para la generación de esta información y, bueno, para este plan piloto, que es un plan piloto, como les decía, que se va a generar en 3 oficinas diferentes por 15 días, en donde vamos a estar capacitando a las diferentes personas judiciales o al diferente personal operador judicial para en el cómo realizar estas preguntas. Es decir, primero, bueno, ¿desea usted entregar o referirse a su identidad de género, orientación sexual? Y después las preguntas, digamos, relacionadas con las diferentes variables que hemos establecido. Básicamente, ese es el proceso que hemos tenido hasta el momento. El primer proceso, digamos, de implementación acá, que está pronto a iniciar y que de hecho, bueno, ya tenemos la validación la próxima semana y estas han sido como las consideraciones generales que hemos tenido para iniciar con este proceso de recolección de información y con iniciar en la visibilización de las personas sexualmente diversas en nuestros sistemas de recolección de data a nivel del Poder Judicial. Entonces, hasta acá estaría la presentación y bueno, quedamos para cualquier consulta. Buenísimo, muchas gracias Jefferson e Ingrid, la verdad increíble el trabajo y además tenemos que recordar que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, así que nada mejor que nos hayan traído este proyecto de visibilidad como necesidad también de minorías y de una población que hace tiempo está queriendo visibilización, ¿no? Y que los podamos ver y puedan tener su lugar en la sociedad y su lugar también dentro del Poder Judicial. Ahí creo que nosotros, con este tema que nos han traído ustedes, conectamos 2 de los objetivos que teníamos para este año. Uno que tiene que ver con el ingreso de promoción igualitaria en los poderes judiciales y también el otro proyecto que tenemos con el otro grupo de trabajo de RIJA, de transparencia activa y de pedidos de información. Así que ahí me parece que nos vino muy bien y muy oportuno. Yo no sé si hay algunas preguntas para este gran proyecto. Obviamente, si a ustedes les parece, también la presentación la vamos a poner en el compartido. Un poco la idea de hoy tenía que ver con fortalecer estas primeras ideas fuerza que empezamos a armar con este grupo en la reunión pasada, donde tuvimos el honor de escuchar a personas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que nos dieron también su experiencia en torno al cupo laboral trans travesti. Así que un poco lo que para la próxima, por ahí nosotros vamos a dejar este documento abierto en el compartido del grupo, así pueden ustedes también ir viendo estas ideas fuerzas, estas recomendaciones y podemos ir trabajando en un proyecto que nos pueda quedar para el grupo y que puedan utilizarlo en cada área, en cada jurisdicción, en cada país. Si les parece, le vamos a dar esa tarea para la próxima reunión. También otro de los temas que tenemos ahí pendiente y que queremos también activar tiene que ver con estas preguntas en torno al acceso a la información que queremos impulsar con ambos grupos de la Red Internacional de Justicia Abierta. Así que también ahí con Paula
vamos a dejar este documento abierto para el que quiera y pueda tomarse un ratito, pueda completar esa información y así podemos avanzar, ¿cierto? Bueno, veo que no hay preguntas. Está Iván Barrera, yo no sé si estás por ahí, Iván. Iván un poco va a tomar la posta de Creo que esto. Fernando, en el chat hay una pregunta. Ah, ok, a ver. Ahí estamos. ¿Qué recomendarían para que las instituciones judiciales públicas se involucren en este tipo de planes? Porque como comentaban, de parte de esa sociedad civil siempre hay esfuerzos, sin embargo, muchas veces las instituciones competentes nos limitan el proceso. Bueno, no sé si ustedes quieren responder desde su experiencia. Bueno, según la experiencia nuestra, las organizaciones no gubernamentales coadyuvan mucho para que la institucionalidad tenga que por fuerza realizar los procesos. Entonces, a nosotros nos pasó, ¿verdad? Que un estudio evidencia que en el Poder Judicial de Costa Rica hay 0 acciones, ¿verdad? Que no se están recabando los datos de la población y demás, y eso hace. Entonces yo creo que mucho es también porque las instituciones muy cómodas no lo van a hacer, sino es porque hay presión de las organizaciones, de la misma población, de sociedad civil, y entonces esos estudios de cómo está el país en la institucionalidad y en la data, ¿verdad? En la recolección de la data, creo que presiona mucho y ayuda mucho. Nada más para agregar un poquitito a la respuesta de Ingrid, creo que es muy importante encontrar a la entidad o la oficina social adecuada. En este caso, hay diferentes iniciativas. Por ejemplo, conozco una de una fundación que se llama Sulabatsu, en donde están haciendo ciertas guías para lograr generar incidencia desde sociedad civil en las diferentes instituciones para incluir la perspectiva de género tanto en políticas de tecnología, ciberseguridad y datos. Y creo que en este sentido es muy importante lograr encontrar las entidades a nivel interno que sean como los champions, digamos, del tema a nivel institucional y que lo puedan empujar con el apoyo y el respaldo de sociedad civil, porque en muchas ocasiones no se cuenta con el personal técnico o con el conocimiento técnico adecuado para llevar estos temas adelante. Entonces se junta todo el tema de cultura, de esas barreras, digamos, a nivel cultural y de ese miedo, digamos, porque es un tema complejo, con el tema de que no conozco y no tengo respaldo a nivel técnico. Y creo que las organizaciones de sociedad civil pueden dar muchísimo ese respaldo técnico que se necesita desde las instituciones para liderar estos procesos. Sí, ahí ustedes lo mencionaban, ¿no? El proceso de co-creación y la posibilidad de que la sociedad civil apoye, ya sea el pedido de información, los proyectos, y que se sustente desde ahí. Qué importante es eso y qué importante es que podamos devolver algo a estos procesos de co-creación. Siempre hablamos de participación ciudadana, también es bueno volver y mostrar resultados y, bueno, datos, un poco esto que comentaban, que sea sostenible, que tenga datos para que el proyecto pueda prosperar. Gracias a los dos y gracias, Erika, por la pregunta. A ver si hay alguna pregunta más. Ahí estamos. Perfecto, ahí está la licenciada María del Carmen Napolina, que siempre quiere presentar cuestiones y demás, así que después vamos a hablar con Daniel, que nos estaba haciendo algunas preguntas, y Daniel, después te contacto en privado y lo resolvemos. La idea de estas reuniones es que podamos empezar a presentar prácticas que nos puedan ayudar a todos, ¿no? en el desarrollo de los objetivos de nuestro grupo de trabajo, pero que también se puedan generar nuevos objetivos y nuevas recomendaciones e ideas fuerza para que nos llevemos a nuestros poderes judiciales y a nuestras organizaciones. Iván, si te parece, te voy a dar la palabra. Un gusto saludarte, Iván. Muchas gracias, Fer, y muchas felicidades, Ingrid, Jefferson. Muy interesante el trabajo que hoy nos exponen y además una ruta de trabajo que ha costado mucho tiempo por lo que nos transmiten,
pero que seguramente va a tener muy buenos resultados. Pioneros en estos temas, pero sabedores de que pues estas prácticas deberían replicarse en poderes judiciales en toda Latinoamérica, y que el trabajo de co-creación con organizaciones de la sociedad civil pues siempre va a dar muy buenos resultados. Muchas felicidades y gracias por la exposición. Y gracias, Fer. Buenos días a todas y a todos. Comentarte, Fer, que tuve contacto con Marisa en los días pasados. Nos hizo la invitación para que desde el Estado de México, aquí en México, pudiéramos invitar a algún especialista que pudiera platicar la próxima sesión de RIJA sobre la sala indígena que tiene el Poder Judicial del Estado de México. Una sala que se abrió con la intención de poder llevar a cabo procesos jurisdiccionales y también la solución de conflictos a través del uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en donde en el Estado de México tenemos por lo menos 5 pueblos originarios, pero se hablan alrededor de más de 20 lenguas originarias con sus propias derivaciones. Esta sala indígena es pionera en los procesos de resolución amigable de conflictos, y al mismo tiempo queremos platicarles acerca de cuáles han sido los obstáculos a los que nos hemos enfrentado, cómo ha participado sociedad civil y cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y las políticas públicas que están implementando tanto Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, a fin de que la justicia justamente llegue a quienes más lo requieren. En el Estado de México tenemos cerca de 17 millones de habitantes. Es un estado el más poblado del país, y eso implica, por supuesto, retos muy importantes. Un poder judicial fortalecido, pero que ha venido trabajando en los últimos años muy de la mano con el poder ejecutivo, el legislativo y sociedad civil, y ha logrado que esta sala indígena pues tenga algunos resultados que queremos compartirles. Entonces, hasta aquí lo dejaría, Fer. Simplemente comentarles que la próxima sesión estaríamos ahí compartiendo esta experiencia con todas y todos ustedes. Perfecto, Iván, mil gracias. Nos vemos entonces en julio. Entonces lo que le vamos a pedir un poco es tarea para el hogar, que nos ayuden a poder fortalecer estos documentos con las experiencias de Ingrid y las que vayamos teniendo adelante, y obviamente queda el espacio abierto para que todas las sesiones nos podamos encontrar con alguna experiencia que nos enriquezca. Muchas gracias por estar hoy, por estar puntual y por escucharnos, que a todos nos hace bien. Gracias, y seguimos en contacto por el WhatsApp.